Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en medicina Norberto López Serna. En esta ocasión vamos a ver el desarrollo del cráneo, pasando a revisar el desarrollo de su osificación en algunas regiones, también revisando las anomalías. El cráneo se divide en neurocráneo anatómicamente y viscerocráneo. El neurocráneo está relacionado con el cerebro, lo protege. Está dividido en neurocráneo membranoso, el cual se denomina bóveda del cráneo o calota, son los huesos planos, y neurocráneo cartilaginoso, que es la base del cráneo donde se asienta el cerebro. El viscerocráneo también se divide en membranoso y cartilaginoso. El viscerocráneo membranoso corresponde a los huesos de la cara, mientras que el cartilaginoso corresponden a los huesos y cartílagos que se derivan de los arcos faringios. El neurocráneo membranoso o bóveda del cráneo está formado por huesos planos de osificación intramembranosa, y aquí vemos, por ejemplo, hueso esponjoso primitivo. Corresponden algunos ejemplos, por ejemplo, aquí el parietal, el frontal, la escama del occipital, la escama de los huesos temporales. Vemos aquí en el esquema y en un cráneo fetal, ya en específico, los huesos están formados por huesos frontales. En el feto y en el niño son dos huesos frontales, después se fusionan y es uno solo. Están en la región ventral del cráneo. También están los huesos parietales, que están a los lados de la línea media. La escama del occipital está en el dorso, como lo vemos aquí, y la escama del hueso temporal está en ambos lados. Aquí lo vemos en el esquema y muy poco se ve aquí. Aquí lo estamos viendo en esta parte, la escama. Estos huesos están separados por suturas que son membranosas en la vida intrauterina y en las primeras etapas de la vida, para que esto permita que se expanda el cráneo mientras crece el cerebro. Las suturas, entre ellas estamos viendo la sutura metópica, que es una sutura que separa a ambos huesos frontales. Aquí la vemos en el esquema por arriba en la bóveda. Vemos la sutura coronal, que es esta, que separa a los huesos frontales de los huesos parietales. Aquí lo vemos en el esquema. Una sutura sagital que está en la línea media, muy larga, que une a ambos huesos parietales. La sutura lambdoidea, que es esta que estamos viendo en el cráneo, y esta separa a la escama del occipital de los huesos parietales. Existen otras suturas, entre ellas la sutura escamosa, que se encuentra entre la escama del hueso temporal de un lado y separan la escama de los huesos parietales. Están de un lado y de otro. Hay fontanelas. Las fontanelas son tejido membranoso un poco más amplio. En este caso, la más grande, la fontanela anterior, tiene forma de un rombo y está uniendo a los huesos frontales con los huesos parietales. En la región dorsal o en la nuca, en esa región está en la región posterior, la fontanela posterior tiene forma triangular, une a la escama del occipital con los parietales. Estas fontanelas también permiten la expansión del cráneo, que el momento en que nace el bebé ocurre imbricación de esos huesos, que quiere decir que como esto es membranoso, un hueso se mueve encima del otro, por ejemplo, encima de los parietales, un parietal sobre el otro, la escama del occipital sobre los parietales, y igual con la coronal. Y esto permite que disminuya el tamaño de la cabeza y que permita el paso a través del canal del parto. Por eso es importante estas suturas, además de que permiten el crecimiento del cráneo y un desarrollo correcto del cerebro. ¿Cuál es el origen de los huesos del cráneo? Hablamos, por ejemplo, de los huesos membranosos del neurocráneo. Vemos que el frontal y la escama del temporal son de origen de la cresta neural, mientras que los huesos parietales y la escama del occipital son de mesodermo. Esto es en general en esos huesos de la bóveda. En el caso en el interior es donde vemos la base del cráneo, que esa es toda la línea media. Acá está la región ventral donde está la nariz, y acá en el dorso donde está la nuca. Esto es la base del cráneo donde se asienta el cerebro, y de ventral a dorsal vamos a ver el primer hueso, la línea media, que es el etmoides. Este hueso tiene una forma de una letra T, tiene una lámina vertical y una lámina horizontal.
esta lámina está perforada, tiene múltiples perforaciones, ya que aquí está el bulbo olfatorio y las ramas, pequeñas ramas que salen de la fosa nasal hacia aquí, que el nervio olfatorio, llegan al bulbo y de ahí se van hacia el cerebro. Por eso se ha perforado esta lámina horizontal. Aquí lo vemos. Por eso también lo conocemos como lámina cribosa. La parte de la lámina vertical que sale hacia el interior del cráneo se llama apófisis cristagali. Tenemos otro hueso más dorsal que es el esfenoides. Todo esto es el esfenoides. Tiene tres regiones. Una región son el cuerpo, que es este. Ventralmente vemos las alas menores, que están relacionadas con el techo de la órbita. Este es el techo de la órbita. Entonces, estas son parte del techo de la parte posterior de la órbita. Tenemos también las alas mayores, que son estas, que están articuladas o unidas al cuerpo y también al temporal. Aquí vemos el hueso del escamal temporal. Aquí están las alas mayores del esfenoides. Otro hueso son los huesos petrosos del temporal, ya que el temporal tiene una escama, que es esta, y tiene una porción petrosa que está en el interior. Estos huesos petrosos son de cartílago, en su origen, de modelos de cartílago. En su interior están el oído interno. Aquí vemos la parte coclear y la parte vestibular. De hecho, estos huesos protegen al oído interno. También vemos en la línea media a la parte cartilaginosa del occipital, que está conformada por esta región, que es la apófisis basilar, esto que es aquí, y esta como Y, las ramas de la Y se denominan región condilar porque hacia la parte caudal, o sea, por fuera del cráneo, están los cóndilos, que son los que se van a articular, son unas elevaciones que se van a articular con las vértebras para que el cráneo pueda girar. Bien, ¿cuál es el origen de este neurocráneo cartilaginoso? Como les decía, se forma un molde de cartílago de todas estas regiones y después ocurre la osificación. Por ejemplo, hay dos moldes de cartílago que se llaman trabéculas craneales y van a formar al etmoides con sus dos láminas, la lámina horizontal y la lámina vertical que habíamos mencionado anteriormente. Ese es el caso del etmoides. En el caso del esfenoides, como tiene tres regiones, también son regiones pares. Por ejemplo, las regiones de las alas menores, ahí se forman un acúmulo de cartílago, un molde de cartílago, semejante como lo vemos aquí, que se llaman láminas, alas orbitarias. Se llaman así porque ya cuando se desarrollan van a formar las alas menores del esfenoides, como les decía, que son el techo de la parte posterior de la órbita. Otra región que es para las alas mayores, el primordio se llaman alas temporales, toman este nombre por su relación con el hueso temporal. Por lo tanto, las alas temporales darán origen a las alas mayores del esfenoides. Y el cuerpo del esfenoides toma el nombre de la hipófisis, porque aquí se encuentra la hipófisis. Entonces, sus cartílagos que se forman inicialmente se llaman cartílagos hipoficiarios. Más adelante, todos estos primordios se fusionan y entonces dan origen a las estructuras que les acabo de mencionar. El cuerpo del esfenoide lo forman estos cartílagos hipoficiarios. En el caso de la región petrosa aparecen dos grandes cartílagos, los cuales van a formar lo que conocemos como cápsulas ópticas, debido a que en el interior está el oído interno desarrollándose. Cuando esto empieza a osificarse y termina, entonces da origen a la región petrosa del temporal. Y finalmente vemos lo que corresponde al occipital, su apófisis basilar, y aquí vemos cómo el cartílago paracordal está relacionado con la tocorda, va a formar esa región basilar del occipital, junto con mesénquima, que viene de los esclerótomos occipitales, de los somitas. Estos modelos juntos van a formar la región basilar, o sea, esta región recta del occipital, junto con también esta parte condilar. Entonces, esta región interna del occipital, que es cartilaginosa, tiene una forma de una Y, y aquí ven ustedes los dos brazos, se originan de estas regiones, de estos moldes que les acabo de mencionar. Bien, el viscerocráneo está relacionado con la cara. La cara aquí vemos nosotros, por ejemplo, de frente,
Ya no tomamos en cuenta el frontal porque eso corresponde a la bóveda. Pero sí huesos, por ejemplo, los huesos nasales, los huesos malares, los maxilares superiores, la mandíbula, eso es viscerocráneo. Y esos huesos vienen de cresta neural, nunca se les olvide. De hecho, todo lo que se forme de los arcos faringios, que sea cartílago o hueso, va a ser la cresta neural la que participa en su desarrollo. Eso es viscerocráneo, en este caso, viscerocráneo membranoso. Y hablamos del viscerocráneo cartilaginoso. El cartilaginoso son los huesos que se forman o cartílagos de los arcos faringios. Por ejemplo, martillo y yunque se forman del primer arco faringio. El estribo del segundo arco faringio. La laringe, todos los cartílagos de la laringe vienen del cuarto y sexto arco faringio. El yoides, por ejemplo, también viene del segundo y del tercero. Y estos cartílagos también vienen de la cresta neural. Entonces vemos viscerocráneo membranoso, que viene de osificación intramembranosa, viscerocráneo cartilaginoso, que es osificación endocondral, y en este caso estos vienen de los arcos faringios. Ya viendo el origen de ese viscerocráneo, vamos a ver qué anomalías puede haber del cráneo. Estas anomalías se llaman craniosynostosis, que son fusión temprana de las suturas. Ahorita vamos a volverlas a repasar. Y estas anomalías se presentan alrededor de 1 en 3.000 nacidos vivos. Se han asociado estas alteraciones a un tratamiento materno con ácido valproico. Por ejemplo, las pacientes que utilizan estos medicamentos por crisis convulsivas, eso se ha detectado que este es teratógeno y produce esos problemas de craniosynostosis. Hay otras causas también que se han mencionado, como el tabaquismo materno o patología tiroidea materna. A veces un problema tiroideo también puede llevar a una craniosynostosis durante la gestación, y ese problema sería en el feto. ¿Cómo podemos entender esas anomalías? Hay que recordar las suturas. Acuérdense ustedes que tenemos una sutura metópica que separa a los dos huesos frontales. Hay una sutura coronal, que es esta o aquí, que separa a los huesos frontales de los huesos parietales. Una sutura sagital que dijimos que separa a ambos parietales. Y una sutura lambdoidea, que es esta, que separa a la escama del occipital de los huesos parietales. Bien, ya esto nos sirve de repaso para entender qué anomalías, qué ocurre cuando estas suturas se fusionan tempranamente. Si se fusionan tempranamente no van a permitir que crezcan ciertas regiones del cráneo. Entonces recuerden siempre tomar una lógica para entender las anomalías. Por ejemplo, una craniosynostosis sagital está relacionada con la línea media y con el cierre prematuro de la sutura parietal, o sea, lo que separa a los dos huesos parietales. Cuando esta sutura se cierra en la vía intrauterina, entonces se fusionan los dos huesos parietales y no van a permitir que el cerebro crezca hacia la región craneal. Entonces, en este caso, al fusionarse ambos huesos parietales, el diámetro del cráneo, el diámetro lateral es estrecho, mientras que el diámetro antero posterior o ventrodorsal, que es lo más correcto, el ventrodorsal, es alargado. Es alargado cuando lo vemos de lado al bebé, así se ve, alargado el cráneo, y esto nos da una anomalía que se conoce como dolicocefalia. También se conoce como escafocefalia, pero son términos que escafocefalia casi no se utiliza. Lo que más se utiliza en el área clínica es dolicocefalia. Entonces es un problema de una fusión de la sutura parietal. Una craniosynostosis coronal está relacionada con la sutura coronal, la sutura que separa a los huesos frontales de los huesos parietales. Por ejemplo, si estas suturas se fusionan, se van a fusionar los huesos frontales con los huesos parietales. Entonces también eso va a alterar la forma del cráneo. En este caso, al fusionarse estas suturas, al cerrarse prematuramente, entonces se fusionan los huesos y vemos que el diámetro lateral del cráneo es mayor y es un cráneo más corto en el sentido ventrodorsal. Y esto da un cráneo, si lo vemos de lado, un cráneo que está muy alto y muy estrecho por su diámetro ventrodorsal. Eso es una craniosynostosis coronal que va
más bien que se denomina braquicefalia. Braquicefalia porque es un cráneo corto. Braquicefalia o turicefalia son dos términos que se utilizan para esta anomalía. Si vemos en una radiografía, aquí como es un cráneo corto, entonces aquí el techo de la órbita se tracciona hacia los lados y entonces vamos a ver que aquí hay un hipertelorismo. Eso le llaman imagen en antifaz o imagen en arlequín cuando lo vemos en una radiografía. Eso solamente es un esquema. El hipertelorismo es una separación amplia entre las órbitas. Eso lo podemos ver en la braquicefalia. Recuerden, es un diámetro lateral mayor y un diámetro ventrodorsal muy corto. Otra anomalía es una craniosinostosis metópica relacionada con esa estructura. La metópica, aquí lo pueden ver, ambos frontales, aquí en este momento están separados por este tejido membranoso. Es estructura metópica, aquí lo vemos en el esquema. ¿Qué sucede cuando esa estructura se cierra tempranamente? Entonces, al cerrarse, vamos a ver un cráneo el cual se van a fusionar, van a estar fusionados los huesos frontales. No van a poder crecer, no va a poder crecer correctamente el cerebro. Y vamos a ver que se forma una trigonocefalia. Una trigonocefalia también le llaman cráneo en fresa y se ve así, se ve más puntiagudo, por decirlo así, hacia la región anterior, debido a la fusión de esa estructura metópica, ese cierre prematuro. Entonces se llama trigonocefalia cuando esta estructura metópica se cierra antes de tiempo. El niño va a tener una frente estrecha y va a tener un hipotelorismo. Aquí es lo contrario. Las órbitas van a estar más cercanas una a la otra y ese hipotelorismo se puede definir como una disminución del espacio entre esas dos órbitas. Lo podemos ver en la trigonocefalia, llamada, como les decía, también cráneo en fresa. Puede haber craniosinostosis unilateral, por ejemplo, de la región de la estructura coronal o la estructura lambdoidea, nada más de un lado. Entonces, por ejemplo, una craniosinostosis frontal unilateral quiere decir que una de las suturas se cierra tempranamente. Como lo vemos aquí, esa sutura de este lado, al cerrarse, entonces se fusiona esta región del frontal con el parietal y el crecimiento se va a detener o va a ir muy, muy despacio. Mientras que en el lado normal, donde la sutura está correcta, entonces va a haber aquí un abombamiento ventralmente, por lo cual vamos a ver una bóveda del cráneo asimétrica. ¿Sí? Entonces el abombamiento está en la región normal. En la región donde se fusionó la sutura, donde se cerró, no crece. Entonces llamamos una craniosinostosis frontal unilateral. Claro, puede ser derecha o puede ser izquierda. ¿Y cómo vamos a ver al niño de frente? Vamos a ver que tiene una simetría en la cara. También si ponemos aquí una línea punteada, vamos a ver que la parte donde está la sutura está creciendo normalmente. Y acá se detiene el crecimiento. Por eso vemos la asimetría en la cara. Vamos a encontrar también una distopia ocular. ¿Qué es distopia? Aquí les puse una raya transversal y ven ustedes que un ojo está más abajo que el otro. Es una distopia. Está alterado la posición de los ojos en el lado afectado. En el lado donde se cerró la sutura tempranamente hay una distopia ocular. Vamos a ver que la raíz de la nariz está desviada hacia el lado afectado, mientras que la punta de la nariz está desviada hacia el lado normal. Entonces todo esto lleva a una asimetría de la cara. A lo mejor ustedes no se pueden acordar de todos los detalles, pero para fines prácticos la craniosinostosis frontal unilateral pues va a llevar a una asimetría de la cara. Eso es importante y que recuerden que es una distopia. Esto es lo más importante que deben de recordar y también que no se les olvide que es una fusión temprana de una de las suturas coronales, por lo tanto se fusiona frontal con parietal del mismo lado. Bien, hay otra craniosinostosis también unilateral lambdoidea. También puede ser una de las suturas de lambdoidea se cierra tempranamente. Entonces también cuando esto ocurre va a haber una asimetría de la bóveda del cráneo como lo vemos aquí, de tal manera que el lado
en la que se fusionó tempranamente va a estar detenido el crecimiento y en el otro es normal, por eso también hay una simetría posterior. Aquí cuando es posterior es porque es una de las estructuras lambdoideas, la bóveda por lo tanto la vemos asimétrica y está aplanado en donde se fusionaron los huesos. Claro, aquí le exageré en el dibujo un poquito para que se les quede la idea hacia dónde queda abombado, porque el desarrollo es normal, está creciendo normalmente, aquí se detiene el crecimiento, por eso ocurre esa simetría. Bien, esas son las craniosynostosis más importantes. No se les olvide, si hablamos unilateral, puede ser anterior o ventral, por lo tanto tendría que ser la estructura coronal. Si es posterior, tendría que ser una de las estructuras lambdoideas, y aquí en este caso también puede ser el lado derecho o el lado izquierdo el que está alterado. Muchas gracias.